Petreitation. Bienvenidos a El Reinado del Terror, una travesía narrativa donde la oscuridad se convierte en espejo de nuestras propias sombras. Hoy los invito a sumergirse en una historia que no solo puede entretener, sino también estremecer, cuestionar y hacer reflexionar. Aquí no hay héroes perfectos ni villanos absolutos, hay seres humanos atrapados en los abismos de la ambición, el miedo y la supervivencia. Cada capítulo será una venta hacia un mundo donde la tiranía domina, donde la esperanza parece una chispa frágil y donde cada decisión puede significar vida o muerte. No están frente a un simple relato. Están a punto de presenciar cómo los hilos de la historia se entrelazan con emociones tan intensas que por allí le recuerdan a pasajes oscuros de nuestra espina realia. Los invito a abrir su mente, a sentir sin filtros y acompañar a los personajes en este descenso a lo más profundo de la condición humana. Prepárense, porque lo que están a punto de ver no es ficción. Es un reflejo distorsionado de lo que somos capaces de hacer cuando el poder y el terror gobiernan. Bienvenidos. Imagina despertar en un mundo donde tus pensamientos ya no son tuyos, donde cada palabra puede ser la última, y donde el miedo se respira más denso que el aire. Ese mundo comienza ahora. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia. Y empieza aquí. Al principio fue un zumbido. Nadie supo de dónde venía. Tras del viento que vallaba de las colinas, quizá de un motor desconocido que mordía el aire. Luego el zumbido se volvió un rugido bajo, un animal escondido tras las casas de adobe. En San Lirio, la gente aprendió a mirar el cielo para adivinar la lluvia. Esa noche, miró el cielo para medir el miedo. Una lima roja cortó las nubes como una cicatriz. Bengalas. Después, el silencio se quebró. Mara, la costurera, estaba cerrando su taller cuando vio la primera sombra pasar por la calle principal. No caminaba, avanzaba como una mancha pesada, con metal en las botas. El perro del herrero no ladró, echó el vientre al suelo. Diego, el maestro, abrió la venda de su lavavajillas sin saber por qué. Apagó el farol en el umbral de su casa. El niño Nilo apretó la mano de su madre y preguntó si había fiesta. Ella no respondió. Las campanas del templo dieron 3 toques, y nadie supo quién las hizo sonar. Desde la colina descendieron columnas de figuras, con capas oscuras y cascos sin insignia. Traían estandartes del color de las cenizas y lámparas que parecían ojos. Fillos. Los pasos se sincronizaron en la plaza, como si el pueblo entero fuera un latido enjaulado. Uno de ellos clavó un pliego en el tronco del viejo olmo, un papel con celos negros que no todos sabían leer, pero todos entendieron. Queda prohibido, murmuró Diego, y la frase cayó al suelo como un vaso roto. Un altavoz chisporroteó. La voz que salió no tenía rostro, era un cuchillo envuelto en terciopelo. Ordenó puertas cerradas, ventanas ciegas, respiraciones discretas. Prometió orden y paz. Amenazó con ejemplo y castigo. En la esquina, el herrero Tomás Rebus con su martillo y volvió a verlo. Comprendió que el amanecer drega
como una mordida helada. El humo de las hogueras aún flotaba sobre la plaza, cuando los tambores comenzaron a sonar. Cada golpe parecía romper el aire y aplastar los corones de los que despertaban. Nadie había dormido. El pueblo entero, con rostros pálidos y miradas bajas, fue arrastrado hacia la plaza central. El olmo viejo, ahora convertido en tablón de anuncios del poder, sostenía un nuevo pliego, más largo, más oscuro, más definitivo. Un hombre subió al estrado improvisado. No era el Lisi, era su voz prestada, su emisario de giro. Vestía una armadura negra que no relucía al sol, sino que absorbía la luz. Su rostro está oculto bajo un casco en forma de cráneo estilizado. En sus manos, un pergamino selado con cera roja. Cuando habló, su voz no era humana, metálica, como si hubiera pasado por una máquina de triturar. Esperanzas. Desde hoy, proclamó toda Prapedi, todo cuerpo y todo pensamiento pertenecen al estado del nuevo orden, quien obedezca el techo y pan, quien dud conocerá el filo de la justicia. El eco se extendió como un veneno. Mara sostuvo la mano de una anciana vecina que temblaba. Sabía que aquello no era promesa, era condena. Diego, entre la multitud, notaba la tiza ardiendo en su bolsillo, un gesto inútil, pero era lo único que lo mantenía erguido. Tomás, con la mandíbula apretada, buscaba con los ojos una grita en la formación de soldados, alguna fisura que delatara debilidad. Entonces, como un acto teatral, 3 prisioneros fueron arrastrados hasta el estrado. 2 hombres jóvenes y una mujer con el vestido desgarrado. Sus rostros eran conocidos. Eran hijos del pueblo. El emisario alzó la voz. Estos han negado al nuevo orden. Que sus yutos ejemplo. Los guardias colocaron sogas en el travesaño de madera erguido en medio de la plaza. La multitud, la plaza de San Lirio, amaneció distinta. Los cuerpos de los 3 prisioneros aún colgaban de la horca, balons cansorgue, con el viento como muñecos sin dueño. Nadie se atrevía a bajarlos. El silencio era tan espeso que entuso el graznido de un cuervo. Parecía un grito de rebeldía. Los habitantes pasaban con la cabeza gacha, fingiendo no mirar, aunque todos lo hacían. La muerte ya no estaba en los cementerios, se había mudado al centro del pueblo. Digo, el maestro caminó hasta la plaza antes de que sus alumnos llegaran a clase. Observó los cuerpos, el edicto clavado al olmo y las botas marcadas en el barro. Pensó en borrar aquel escenario de sus recuerdos, pero supo que sus unos lo preguntarían. Hizo que le diría a los niños, cuando vieran la plaza convertida en verdugo, tragó saliva y regresó al aula con pasos pesados, dejando huellas que parecían gritos silenciosos. Mara pasó con un cesto de telas bajo el brazo, el pañuelo azul que cubría su casebello. Estaba más apretado que nunca, fingía ir al cado, pero en su cesto había un mensaje doblado, unas pocas palabras escritas en tinta torpe, un llamado a reunirse en las catacumbas antiguas. Cada paso que daba parecía un desafío a la horca que Plomé seguía recordando al pueblo lo que ocurría a los desobedientes. Tomás, el herrero, fue uno de los pocos que miró de frente los cadáveres. No apartó la vista. Dejó que sus pupilas se llenaran de examinaran, como quien graba un giro al rojo sobre la memoria. Sabía
que ese recuerdo algún día lo forjaría en otra cosa, en arma o en martir. Los niños, como siempre, fueron los únicos que no podían disimular. Corrían de un lado a otro, jugando entre susurros. Pero la rutina en San Lirio cambió en cuestión de días. Lo que antes eran calles tranquilas llenas de voces, trueques y risas de niños, se convirtió en un tablero de ajedrez dominado por piezas negras que lo observaban todo. Los guardias, con sus cascos opacos y capas pesadas, comenzaron a patrullar cada callejón, cada esquina, cada zaguán. Parecía que no caminaban, medían el suelo con la precisión de un reloj que nunca se detiene. En las casas, la gente aprendió a hablar en susurros. No había necesidad de gritar para ser escuchado. Las paredes parecían oídos. A veces, en plena madrugada, se oían golpes secos en las puertas. Nadie preguntaba a la mañana siguiente. Todos sabían que quien no volvía al cado había sido tragado por la sombra. Mara seguía cosiendo en su taller, pero ya no cantaba mientras trabajaba. Su mente permanecía entrecerrada. Apenas una rendilla. Zenda allí veía a los guardias pasar, como manchas móviles que bloqueaban la luz. Cada puntada de su agulla era un latido nervioso. Guardaba trozos de tela con marcas diminutas, códigos invisibles para ojos ajenos. Diego trataba de mantener la normalidad en la escuela. Enseñaba las letras, los números, la historia de un tiempo en que San Lirio era libre. Pero notaba cómo los niños ya no levantaban la mano para preguntar. Miraban hacia la puerta, temerosos de que en cualquier momento entraran guardia a inspeccionar sus cuadernos. Una vez, un niño escribió en su pizarra la palabra esperanza. Diego se elaboró con rapidez, como si la tiza pudiera ser una bala. Tomás, el herrero, empezó a recibir visitas. El miedo tenía ya su lugar en San Lirio. Estaba en las ventanas cerradas, en las campanas mudas, en los silencios de sobremesa. Pero había algo que el régimen aún no sabía controlar. La curiosidad de un niño, y ese niño era Nilo, con apenas 8 años. Había visto más de lo que debía. Había aprendido que las calles ya no eran para jugar, que las risas podían delatar, que un simple gesto podía ser castigado. Pero Nilo no entendía por qué, y cada por qué, o que brotaba de su boca era como una chispa en medio del silencio impuesto. Esa mañana, mientras su madre amarraba el pañuelo a su cabello con manos temblorosas, Nilo preguntó, ¿Dice por or que esos hombres llevan máscaras? La mujer se encogió de hombros, sin responder. ¿Y es porque no vayan a los que están colgados en la plaza? Él cerró la boca más fuerte que nunca, como si tragara palabras peligrosas. En la escuela, Diego intentaba repasar los gnomos, pero la mano de Nilo se alzó. Todos los niños lo miraron horrorizados. Hacía semanas que nadie se atrevía a preguntar nada. Maestro, ¿por qué tenemos que obedecer si no hicimos nada malo? El corazón de Diego se detuvo por un instante. El murmullo se apagó. Incluso las paredes parecían escuchar. Afuera, el eco metálico de unas botas se acercaba. El maestro se inclinó y, con voz suave, dijo que porque a veces sobrevivir es la única manera de resistir. Pero la semilla ya estaba plantada. Algunos niños asintieron en silencio, otros bajaron la cabeza, temerosos de que el guardia en la calle hubiera escuchado la osadía. Esa en San Lirio. La desconfianza ya era una segunda piel. Nadie dormía tranquilo porque nadie sabía quién escuchaba.
detrás de las paredes. Fue en ese ambiente donde nació el primer rumor. Alguien del pueblo estaba entregando nombre al régimen. Nadie lo había visto, nadie lo había oído, pero todos lo sentían. La confirmación drenga una madrugada. 3 familias enteras fueron arrancadas de sus casas sin previo aviso. No habían participado en reuniones clandestinas, ni habían escrito mesías secretos. Aún así, los guardias los arrastraron hasta los carros de hierro. Alguien habló, murmuró Mara, mirando desde la rendija de su vente. Diego, en su aula, encontró un cuaderno vacío sobre su escritorio. En la última página había una frase escrita con letra apurada. Ellos saben lo que dices. El maestro comprendió que el traidor no solo entregaba nombre, sino también palabras, susurros, dudas. Tomás, en la herrería, comenzó a sospechar de cada cliente. ¿Es de quién le pedía reparar un candado? ¿Quién le preguntaba meciado por los túneles? Cada intercambio de mirada era un interrogatorio silencioso. El giro que forjaba le parecía más confiable que los hombres. Nilo, sin comprender del todo, preguntaba ella. Mamá, ¿cómo se sabe quién es el traidor? Ella lo abrazó fuerte, temiendo que su hijo se convirtiera en una aristia de la paranoia. La figura del invisible se volvió más poderosa que los propios guardias, porque al enemigo con máscara se le podía temer. Pero al enemigo oculto, disfrazado de vecino, de amigo o de hermano, no se le podía escapar. Esa noche, Diego escribió en su cuaderno secreto: el régimen no necesita más soldados, nos convierte en las profundidades olvidadas de San Lirio exist, y ya catacumbas antiguas, restos de un templo enterrado bajo capas de piedra. Allí, un puñado de hombres y mujeres comenzó a reunirse en secreto. Mara fue la primera en llegar, con un cesto de telas bajo el brazo. Dentro escondían más rudimentario de túneles. Diego bajó con pasos temblorosos, sosteniendo un farol. No era un hombre de armas, pero llevaba consigo palabras y memoria, y sabía que ambas podían ser más peligrosas que una espada. Tomás regadispos, con manos ennegrecidas por el hierro, y juró que su tole serviría de refugio si Adulén lo necesitaba. El aire era húmedo y las paredes exhalaban moho. Pero allí, en la oscuridad, brotó algo que no existía en la superficie: esperanza. Uno de los jóvenes campesinos, apenas un muchacho, levantó la voz: «Kio, no podemos seguir agachando la cabeza, o que nos levantamos, o que moriremos de pie». Mara repartió pedazos de tela con símbolos bordados. Serían señales: una flor para indicar lugar seguro, una cruz para advertir peligro. Diego propuso un sistema de historias, relatos que parecerían inocentes cuentos para los niños, pero que en realidad esconderían comedias. La resistencia era apenas un murmullo, pero un murmullo que el régimen no sospechaba todavía. La resistencia aún era un secreto, pero el régimen parecía tener ojos invisibles. Una noche, durante el toque de queda, un grupo de rebeldes fue sorprendido pintando símbolos en una pared.
Los capturaron sin darles tiempo de huir. Al amanecer, la plaza volvió a ser escenario de terror. Esta vez, no había horca, sino una pira de madera levantada en el centro. El emisario del régimen anunció que todos vean lo que ocurre a quienes desafían al nuevo orden. Los rebeldes firmó atados con cuerdas ásperas. El pueblo fue obligado a mirar. Nadie lloró, porque las lágrimas también podían ser delación. Nilo, escondido entre las faldas de su madre, apretó los dientes. No entendía por qué el fuego debía devorar cuerpos vivos. Cuando la llama subió, un silencio helado recorrió la plaza. Los guardias no miraban a las víctimas, miraban al pueblo. La lección no era la muerte, sino la obediencia. Esa noche, en las catacumbas, Mara apretó el pañuelo contra sus ojos. Escribo yo una frase en el muro. El miedo se alimenta de fuego, pero también lo enciende. Hasta entonces, el dictador era un hombre, una voz sin rostro, pero aquel día decidió mostrarse. La plaza se adornó con estandartes negros. Los guardias se alinearon en filas perfectas, y desde un carro blindado descendió el hombre que todos temían. No era un monstruo, ni un gigante. Era un hombre de estatura normal, cabello oscuro peinado hacia atrás, barba bien recortada, ojos claros y fríos como cuchillas. Vestía un uniforme de seda negra, con bordados dorados en el cuello. Caminaba con calma, como si la plaza le perteneciera desde siempre. Cuando habló, su voz fue clara y casi seductora. No he venido a ser su verdugo, sino su guardián. Obedézcanme y serán fuertes. Desátenme las manos, y yo les daré prosperidad. El pueblo escuchó en silencio. Algunos casi creyeron en sus palabras. Otros, como Mara y Diego, vieron detrás de esa sonrisa controlada la locura de un hombre que no temía matar para gobernar. Al final, el Lisi se quitó un guante y acarició la corteza del olmo viejo, como quien firma un pacto con la tierra misma, y la multitud comprendió que el rostro, aparentemente humano, era más peligroso que cualquier máscara. Minlaj el terror se afianzaba en las calles. Pequeñas lamas de resistencia sobrevivían en los rincones más inesperados. Una de ellas era Isela, la mujer del caldo, vendedora de frutas y especias. Siempre estaba presente en la plaza, invisible a los ojos de quienes no miraban más allá de lo cotidiano. Pero Isela tenía un secreto. Entre naranjas y manzanas,
Escondía mensajes escritos en hojas de papel diminutas, dobladas como semilas. Los entregaba con una sonrisa, aparentando vender mercancía. Nadie sospechaba de una mujer de rostro sereno y manos quertidas. Mara fue una de las primeras en saber en uno de esos pseyans. Lo encontró dentro de una bolsa de especias, un símbolo bordado que indicaba el próximo encuentro en las catacumbas. Isela nunca habló mucho, pero su silencio era más fuerte que cualquier grito. Día tras día repetía el ritual, frutas, especias, sonrisas. Nadie sabía cuántos secretos pasaban por sus manos. En un régimen donde hasta respirar era peligroso, la mujer del Cado se convirtió en el hilo que mantenía unida la red de resistencia. Y todo lo hacía a plena luz del día, frente a los ojos ciegos de los guardias. El día ya no terminaba con el sol. Desde que el decreto del toque de queda se asumió, las noches en San Lirio se transformaron en un campo minado de sombras. La campana del templo marcaba la última hora permitida. A su sonido, puertas se cerraban de golpe, cortinas caían con muros y las calles quedaban desiertas. El eremísmo pague. Chetia contenía la respiración. Los guardias ocupaban entonces el pueblo como dueños de la oscuridad. Sus lámparas frías exploraban ventanas y grietas, buscando señales de movimiento. Cualquier chispa de luz en el interior de una casa podía ser interpretada como desafío. Una vela encendida demasiado tarde equivalía a una condena. Mara apagaba su lámpara mucho antes de la última campanada y cosía a la luz tenue de brasas ocultas bajo un cuenco de barro. El sonido de su agulla era tan leve que parecía el de un insecto. Cada puntada era un acto de fe. Si Adelaine descubriese que trabajaba pasada la hora, su vida se apagaría como la mecha de una vela. Diego utilizaba las noches para escribir en su cuaderno secreto. Lo hacía en la penumbra, con la mente cubierta por mantas. Anotaba reflexiones y fragmentos de historias que un día esperaba contar libremente. El silencio de la noche es un verdugo que vigila, pero también una tumba donde germinan las semillas del mañana. Tomás, en cambio, no dormía. Trabajaba en la herrería con el fuego apagado, golpeando el metal a cigas, guiado solo por la memoria de sus manos. El repiqueteo era animal, pero suficiente para darle una sensación de resistencia. Cada golpe, un desafío. Cada herramienta escondida, una promesa. El amanecer trajo un nuevo sonido a San Lirio, el de los martillos golpeando piedra. No eran los herreros ni los albañiles del pueblo, sino cuadrillas de prisioneros encadenados que, bajo la vigilancia de los guardias, comenzaron a levantar un muro. Al principio, la gente pensó que era una muralla defensiva contra enemigos externos, pero pronto entendieron la verdad. Los muros no eran para protegerlos, eran para encierrarlos. Cada día, las paredes crecían más altas. Piedra tras piedra, bloque tras bloque, el horizonte se iba cerrando como un ataúd de piedra alrededor del pueblo.
Desde la plaza ya no se veía el campo abierto. Solo torres grises que rasgaban el cielo. Los caminos hacia el bosque, ferros helados. Los accesos al río custodiados. Diego observó la construcción con amargura. Sus unos preguntaban por qué ya no podían salir a recoger flores al prado. Él respondía con evasivas, pero en su interior la rabia hervía. Estaban convirtiendo a San Lirio en una prisión a cielo abierto. Mara llevaba telas al cado y se detenía a mirar los muros, cada vez más altos, cada vez más definitivos. En una de sus telas bordó un símbolo, un muro roto. Eran mensaje de advertencia para la resistencia. Tomás fue convocado por los guardias para reforzar las puertas de hierro que cerrarían las entradas. Golpeaba el metal sabiendo que estaba cerrando la jaula en la que él mismo quedaría atrapado. En silencio, empezó a bordar fragmentos de hierro, pequeños y escondidos, que Terati un día se convertirían en lavs, en el nuevo campo de detención, donde las sombras eran más densas que la luz. Los prisioneros no tenían nombre, solo números grabados en brazaletes de hierro. Entre ellos, el número Ibatsiyunita empezó a escalar. Nadie sabía su nombre verdadero. Algunos decían que era un campesino, otros que había sido soldado. Su historia era un enigma, pero su silencio lo convertía en símbolo. El prisionero Ibatsiyuchina no lloraba ni suplicaba. Soportaba los golpes sin gemir. Cargaba las piedras sin vacilar. Cuando otros caían agotados, él los ayudaba a levantarse, aunque los guardias lo castigaran por ello. Sus ojos eran dos, brasas que nunca se apagaban. Mara escuchó rumores de él a través de Isela, la mujer del cado. Decían que su resistencia inspiraba a los demás cautivos. Diego, intrigado, comenzó a hablar de él en sus relatos ocultos, disfrazándolo como un héroe anónimo en sus cuentos para los niños. Tomás lo miraba a la distancia, cuando debía reparar las cadenas del campo, y sentía en su interior la chispa de la esperanza. Ni lo preguntó un día yo. ¿Quién es el hombre que nunca lo hará? Nadie le respondió, pero él mismo decidió llamarlo el hombre fuerte. El prisionero Ibatsiyuchini se convirtió en una leyenda viviente. Aunque encadenado, parecía más libre que muchos de los que andaban sueltos en las calles de San Lirio. El régimen parecía impenetrable, pero intuyo entre las filas del poder había grietas. Uno de los escribas del palacio, encargado de transcribir los decretos del dictador, decidió arriesgarlo todo. Su nombre era Dariel. Dariel era joven, con rostro tranquilo y manos finas. Nadie sospechaba de él, porque siempre parecía obediente. Pero por las noches, copiaba caramuncios y los ocultaba en dobles fondos de su escritorio. Una tarde, disfrazado como campesino, llevó uno de esos caramuncios al cado. Lo escondió en una bolsa de especias que terminó en manos de Isela. El Mencia dedica a la resistencia, un mapa parcial de los túneles bajo el palacio, antiguos pasadizos que conectaban con las catacumbas. Diego no podía creerlo. Por primera vez, tenían una rendija hacia el corazón del poder. Dariel sabía que lo estaban vigilando. Cada héroe podía significar su muerte, pero seguía escribiendo, guardando, entregando. Su vida se convirtió en una cuerda floja, donde cada palabra era un paso que podía llevarlo al vacío. Mientras tanto,
El dictador confiaba ciegamente en sus escribas, sin sospechar que uno de ellos ya estaba sembrando la semilla de su casilla. El templo de San Lirio había sido, durante siglos, refugio de fe, un lugar donde los aldeanos encontraban consuelo en la palabra y en el canto. Pero bajo el reinado del terror, incluso la fe se convirtió en terreno de sospecha. Los guardias comenzaron a vigilar la entidad, asegurándose de que las oraciones no se transformaran en rebeldía. El sacerdote mayor, Padre Aurelio, era un hombre de cabello blanco y rostro arrugado, conocido por su voz suave y sus sermones llenos de esperanza. Sin embargo, ahora sus palabras eran cada vez más cautelosas. El dictador exigía que las ceremonias incluyeran alabanzas al nuevo orden. Aurelio se debatía entre obedecer para proteger a su rebaño o resistir en silencio. Una tarde, mientras encendía velas en el altar, un joven campesino se acercó y susurró: «Padre, seguimos rezando al mismo Dios. Padre, seguimos rezando al mismo Dios, o al que ellos imponen». Aurelio guardó silencio largo rato antes de responder. Un tirano puede ocupar los muros, pero no puede entrar en el alma si no se lo permitimos. Esa misma noche, varios fieles se reunieron en secreto en la cripta del templo. Allí, entre cálices antiguos y símbolos olvidados, comenzaron a hablar de libertad. Los susurros se mezclaban con rezos. El templo se convirtió en un sacudente refugio, un espacio donde las plegarias eran también plenos y los himnos consignas. Mara asistía bajo el pretexto de dejar telas para los manteles del altar. Diego acudía como quien busca consuelo, pero en realidad escuchaba y memorizaba cada palabra para sus relatos secretos. Mientras el pueblo pasaba hambre, la élite del régimen celebraba banquete en el palacio. Esa noche, los salones brillaban con candelabros de oro, mesas repletas de carne asada, vino rojo y frutas exóticas que el pueblo ni recordaba. La música de cuerdas llenaba el aire, y las risas resonaban como cuchillos en la oscuridad. El dictador presidía la mesa, vestido con un uniforme negro adornado con bordados plateados. A su alrededor se sentaban generales, comerciantes, traidores y sacerdotes, vendidos al poder, brindaban por la prosperidad del nuevo orden. Mientras en las calles los niños mendigaban pan duro. Dariel, el joven espía disfrazado de escriba, estaba presente, tomando notas del discurso de Lisiae. Observaba cómo los poderosos comían hasta el hartazgo y tiraban las sobras al suelo, donde perros amaestrados las devoraban. En sus ojos la rabia clefogia. Mientras tanto, en las casas del pueblo, Mara hervía agua para disimular la falta de comida. Diego compartía un pedazo de pan duro con sus jaunos, y Tomás repartía caldo aguado entre los vecinos más pobres. La vivencia entre el palacio y el pueblo era un abismo que se hacía cada vez más insoportable. En medio del banquete, el dictador alzó su copa y dijo que «Minenla ellos teman, nosotros celebraremos. El hambre los hará obedientes y la abundancia nos hará eternos». Dariel apretó los puños bajo la mesa. Sabía que debía sobrevivir esa noche para llevar la información al pueblo, pero también supo en su corazón que tarde o temprano
esa opulencia sería el combustible de la rebelión. La resistencia comenzaba a crecer, pero con el crecimiento también llegaron los riesgos. Entre los jóvenes campesinos que se reunían en las catacumbas estaban los hermanos Esteban y Luis. Criados en la misma choza, hijo de un molinero pobre, compartieron grancio, hambre y sueños. Pero bajo el reinado del terror hasta la sangre podía dividirse. Esteban, el mayor, estaba decidido a luchar. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de libertad. Luis, en cambio, era más temeroso. Cada noche, al volver de las reuniones secretas, el peso del miedo lo hundía. Temía que los guardias los descubrieran, que su familia terminara en la horca, que el castigo no distinguiera entre inocentes y culpables. Una madrugada, tras otra reunión en las catacumbas, Luis fue abordado por un guardia. El hombre no lo amenazó con un arma, sino con una promesa que danos un nombre y tu madre nunca pasará hambre. La tentación fue demasiado fuerte. Al día siguiente, Esteban no pareció en el cado. Lo habían detenido. Acusado de insubordinación, Luis fingió sorpresa, pero en su interior la culpa lo devoraba. Su madre lloró desconsolada, sin sospechar que uno de sus hijos había vendido al otro. Entonces, Mara escuchó la noticia y comprendió que la transición podía venir de cualquier parte, incluso de un hermano. Diego escribió en su cuaderno: el terror no solo nos encadena, nos convierte en verdugos de nuestra propia sangre. El régimen mantenía un actio central, donde registraba cada nombre sospechoso, cada denuncia, cada gesto reportado por los informantes. Era un edificio, pequeño pero protegido, como un tesoro. Para la resistencia, aquel actio era una espada sobre sus cabezas. Si los corbiantios eran destruidos, muchas vidas podrían salvarse. Fue Tomás quien propuso el plan: entrar de noche, provocar un incendio y desaparecer antes de que los guardias reaccionaran. Mara aceptó ser mensajera. Diego coordinaría los tiempos con sus relojes escolares, y un grupo de jóvenes se ordeñó como señuelo. La noche elegida estaba cubierta de nubes. El aire olía a tormenta. Con un gancho forjado en su herrería, Tomás forzó la puerta trasera del actio. Dentro, estantes repletos de pergaminos y papeles llenaban el lugar hasta el techo. Mara derramó aceite de lámpara sobre los pisos de madera, mientras Diego susurraba los Seven Acts como un reloj humano. Cuando el fuego prendió, fue como un rugido liberado. Las llamas treparon los estantes, devorando nombres y secretos. Los guardias tardaron en reaccionar, y para cuando lo hicieron, ya era imposible apagar el incendio. Al día siguiente, el emisario anunció castigos masivos, pero no había pruebas concretas contra nadie. El acto era cenizas, y en el corazón de la resistencia brillaba la certeza de que la oscuridad del régimen también podía arder.
El dictador siempre se había mostrado firme, calculador, impenetrable. Pero tras la quema del arco, algo cambió. La palacia de Susreyo lo llenó de furia y, al mismo tiempo, de paranoia. Empezó a ver enemigos en cada esquina. Durante una reunión con sus generales, golpeó la mesa hasta astilarla. Ya se nos están traicionando desde dentro, rugió, con ojos encendidos. Ni siquiera mis propias sombras son confiables. Dariel, el espía en la corte, observaba en silencio, tomando nota. Vio como la calma habitual del tirano se deshacía. Él les hablaba solo en los pasillos. Revisaba los muros del palacio con las manos desnudas, como buscando gritas invisibles. En la plaza, las ejecuciones se volvieron más frecuentes. Ya no bastaba con castigar culpables. Cualquiera podía ser sellado, simplemente para alimentar la sed de control. El pueblo empezó a murmurar que el dictador había perdido la razón. Mara notó el cambio cuando los guardias registraron su dólar sin rótulo. Diego lo notó cuando un alumno fue arrestado por repetir inocentemente una de sus fábulas. Tomás lo notó cuando un vecino fue ejecutado solo por mirar demasiado tiempo al palacio. La máscara del Lisi, ese rostro de calma y control, comenzaba a agrietarse. Y en esas grietas, la resistencia veía una oportunidad. Antes del reinado del terror, San Lirio tenía una melodía que todos conocían, el canto del río, una canción antigua que hablaba de esperanza y cosechas. Se entonaba en bodas, en nacimientos, en las fiestas de verano. Era más que música, era identidad. El dictador, al notar que el pueblo la tarareaba en medio de la miseria, decidió prohibirla. Quien cante esa melodía, anunció el emisario, está desafiando la voluntad del nuevo orden. Pero la música es más difícil de encadenar que las palabras. Una tarde, mientras el cardo murmuraba en silencio, una anciana comenzó a entonar suavemente la melodía. Su voz temblaba, pero alcanzó a todos los presentes. Los guardias se tensaron, pero nadie la delató. Esa noche, los niños empezaron a tararearla en sus casas, como un secreto compartido. Diego escribió los versos en una página de su cuaderno y Mara los bordó en un pañuelo oculto. Nilo, sin entender del todo el peligro, la cantó en voz alta en la calle. Su madre casi se desmaya de miedo, arrastrándolo hacia adentro, antes de que los guardias lo escucharan. El régimen no podía detener la canción. Cuanto más la prohibían, más fuerte resonaba en los corrones. El terror podía encadenar cuerpos, pero no melodías. La resistencia había Castenda, un inesperado símbolo en Nilo, aunque nadie lo planeó. Sus preguntas y su inocencia lo transformaron en una chispa de inspiración. En una de las reuniones secretas, Mara llevó al niño con ella, alegando que no podía dejarlo solo en casa. Mientras los estudiantes hablaban en susurros, Nilo escuchaba atento. De pronto, levantó la mano como en la escuela y dijo: ¿Es por qué tenemos miedo si somos más que ellos? El silencio fue absoluto. Los rebeldes se miraron entre sí. Diego sonrió levemente y Tomás apretó los puños. Aquella pregunta sencilla rompía la barrera del miedo más
La barrera del miedo, más que cualquier discurso. Dentro entonces, comenzaron a llamarlo el niño de las catacumbas. Cuando ni lo preguntaba, los ayudantes encontraban respuestas que se transformaban en motivaciones. Su inocencia se convirtió en una forma de valentía. Incluso el prisionero Ibaitsegishnita, al escuchar rumores de aquel niño que preguntaba sin cesar, comenzó a sonreír en medio de su cautiverio. El símbolo de la resistencia ya no era un soldado ni un laisli, sino un niño que se atrevía a pensar en voz alta. Con los muros cerrando cada vez más al pueblo, la resistencia descubrió un recurso inesperado: los bosques cercanos. El régimen los consideraba peligrosos, llenos de supersticiones y espíritus. Los guardias evitaban patrullar allí de noche, temerosos de las historias que hablaban de sombras que devoraban hombres. Los rebeldes aprovecharon ese miedo, se escondieron entre árboles antiguos y ruinas olvidadas. Allí, donde los sonidos eran crujidos de ramas y susurros del viento, planearon emboscadas. Los guardias que se aventuraban demasiado lejos desaparecían en la espesura y el rumor de fantasmas del bosque comenzó a extenderse. Thomas lideraba las incursiones, stiume el terreno a su favor. Diego recopilaba las leyendas antiguas y las esparcía en sus relatos, reforzando la idea de que los bosques estaban malditos. Mara bordaba símbolos en telas que guiaban a los rebeldes hacia los escondites seguros. Una noche ni lo preguntó que, ¿us de verdad hay fantasmas? Diego respondió que, sí, los que caminan con nosotros y los que inventamos para asustar al tirano. El bosque, con sus sombras y sus misterios, se convirtió en aliado. El terror del régimen se fechaba ahora a otro terror, uno que no podía controlar. La lluvia siempre había sido bendición en San Lirio, refrescaba la tierra, limpiaba las calles, llenaba los cántaros. Pero durante el reinado del terror, indujo la lluvia adquirió un nuevo significado. Una tarde, después de una tormenta intensa, en las paredes del Cado aparecieron símbolos que nadie había visto antes. Eran trazos simples, casi infantiles, pero repetidos en distintos muros, círculos y líneas que parecían inocentes garabatos. Diego fue el primero en comprenderlo. Reconoció el patrón. Era un cogol. Bajo la lluvia, la tinta invisible se hacía visible por unas horas. Lo que parecía suciedad era, en realidad, un mensaje de la resistencia. Decía, nos vemos en las catacumbas. El rumor se esparció pronto entre los rebeldes, pero el pueblo común lo interpretaba como señales divinas. Algunos afirmaban que era obra de fantasmas, otros que los antiguos dioses se comunicaban a través del agua. Los guardias, incrédulos,
Intentaron limpiar las paredes, pero cada tormenta revelaba nuevos símbolos. Mara bordó los mismos trazos en una tela y los escondió en su cesto. Tomás, al verlos, comprendió que los muros de la ciudad, antes símbolos de encierro, se habían convertido ahora en pizarras de libertad. Nilo preguntó con entusiasmo, ¿y? ¿Gile la lluvia también está de nuestro lado? Diego sonrió y respondió que la lluvia nunca obedece órdenes. El régimen no podía controlar, el régimen necesitaba. Nashu mantener el miedo vivo. Por eso, una mañana, la plaza se convirtió en tribunal. El dictador ordenó un juicio público contra varias familias acusadas de traición. Nadie había visto pruebas, pero en el nuevo orden, la sospecha era suficiente para condenar. En el estrado, un juez vestido con túnica negra leyó los cargos: conspiración, desobediencia, blasfemia contra el Estado. Las familias, con rostros aterrados, negaban entre sollozos. Los niños abrazaban las faldas de sus madres. El pueblo fue obligado a presenciar, como si el silencio de todos validara la farsa. Mara se encontraba entre la multitud. Apretaba su pañuelo azul contra los labios, conteniendo el grito. Diego anotaba cada palabra en su cuaderno, decidido a que algún día esas memorias fueran pruebas contra los verdugos. Tomás, en la última fila, apretaba los puños al ver cómo la justicia era devorada por la tiranía. Nilo preguntó en voz baja: ¿Su que hicieron mal? Su madre no supo responder. La sentencia fue plata. Culpables. Las familias fueron arrastradas entre gritos hacia el cadalso. El pueblo bajó la cabeza, incapaz de instar la mirada de los inocentes. El juicio no buscaba verdad, buscaba obediencia. Esa noche, en las catacumbas, Diego escribió: «Hoy aprendí que la injusticia más grande no es la condena». Los guardias eran sombras con armadura, máquinas obedientes al dictador. Nadie imaginaba que alguno pudiera sentir. Pero entre ellos había uno distinto. Eran un joven soldado con rostro apenas cubierto por la máscara. Eran había llegado a San Lirio como los demás, marchando en filas, obedeciendo órdenes. Sin embargo, al patrular las calles y ver los rostros del pueblo, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. No eran enemigos, eran familias, niños, ancianos. Cuando se asomaba a las casas, no veía conspiradores, veía hambre. Una noche, durante el toque de queda, atrapó a un campesino que salía en push de agua. La orden era clara: arrestar y entregar. Pero en lugar de eso, Heresión lo dejó escapar. «¿No me has visto?», susurró. El campesino huyó con lágrimas en los ojos. Días después, en el cado, Herán reconoció a Mara. Su cesto está lleno de telas, pero también escondía un mencia. Fingió inspeccionarla, pero no dijo nada. Solo la miró con un gesto rápido, un destello de complicidad. Herán se convirtió en un guardia que dudaba, atrapado entre la obediencia y la conciencia. Sabía que si lo descubrían sería ejecutado, pero también comprendía que su duda era, en sí misma, un acto de resistencia.
El río de San Lirio siempre había sido símbolo de vida. Allí se bañaban los niños. Allí se regaban los campos, pero en el reinado del terror. Hasta el agua se tiñó de miedo. Una noche, un grupo de prisioneros intentó escapar cruzando el río. Entre ellos estaban campesinos, jóvenes verdes y hasta un anciano. Aprovecharon una tormenta para huir, convencidos de que la lluvia cubría sus pasos. Tomás, que había escuchado rumores de la fuga, observó desde la orilla lejana. Rezaba en silencio porque lo lograran, pero los guardias también habían sido alertados. Desde el puente, dispararon flechas y lanzaron antorchas encendidas. Los cuerpos comenzaron a caer al agua, arrastrados por la corriente. El río, iluminado por los relámpagos, se volvió rojo. Los pocos que alcanzaron la otra orilla fueron perseguidos y capturados. Solo uno logró escapar en la espesura del bosque, y su historia se volvió leyenda. Al amanecer, el pueblo vio las aguas teñidas. Nilo con los ojos grandes preguntóye: ¿Y sé por qué el río está enfermo? Diego respondió con voz quebrada que no está enfermo, hijo, está llorando. Tanto entonces, el río dejó de ser lugar de gran lloro. Se convirtió en recuerdo de una masacre y en un símbolo más del dolor colectivo. El miedo había celado la boca del pueblo, pero una voz inesperada comenzó a romper el silencio, la de doña Elvira, una anciana de casi 80 años, encorvada y frágil, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo. Todos la conocían por vender hierbas medicinales y por sus historias antiguas. Nadie la consideraba una amenaza. Un día, mientras los guardias inspeccionaban el cado, doña Elvira se subió a un cañón de madera y empezó a hablar. No gritaba, pero su voz clara se elevaba sobre el murmullo que dicen que debemos calar para vivir. Yo he calado toda mi vida y he visto morir a mis hijos. He calado y mi nieto cuelga en la plaza. No calaré más. La multitud quedó helada. Los guardias se voltaron de inmediato, pero ella continuó, con los ojos ardiendo como carbones encendidos, ¿eh? No hay muro tan alto que pueda detener la verdad. No hay decreto tan fuerte que pueda borrar la memoria. Sino hay tirano eterno. Un murmullo recorrió el cado, no de miedo, sino de aprobación. Mara, entre los póstedos, sintió que las palabras de la anciana le atravesaban el pecho. Digo, en la distancia, tomó notas apresuradas, convencido de que aquellas frases serían historia. Tomás apretó el puño, conteniendo las ganas de levantarlo en señal de apoyo. Los guardias la bajaron a empujones del cajón, la arrastraron frente a todos. Pero aunque su cuerpo se veía frágil, doña Elvira no dejó de hablar. Sus últimas palabras antes de que se la llevaran fueron que «Lástima recordad que somos más que ellos. Rezano recordad que la libertad no muere, solo espelea». El cardo quedó en silencio absoluto, pero algo había cambiado. Esa anciana había dicho lo que nadie se atrevía a pronunciar. Desde ese día, cada vez que alguien susurraba, la noticia de doña Elvira se propagó como viento entre grietas. Aunque los guardias intentaron borrar su eco con amenazas, su voz se había convertido en semilla. Fue en ese clima de efervescencia silenciosa cuando llega a la resistencia un hallazgo inesperado, un manfa antiguo. Dariel,
El escriba infiltrado en el palacio había arriesgado su vida una vez más. Entre papeles y decretos, descubrió un pliego amarillento, cubierto de polvo, escondido en un estante olvidado. No era un decreto ni una lista de sospechos. Era un plano de los cimientos del palacio. En él se dibujaban pasadizos secretos, túneles que conectaban la fortaleza con los bosques y las catacumbas. Dariel dobló el document con manos temblorosas y lo entregó a Isela, la mujer del cado, oculto entre sacos de especias. Esa tarde, en las catacumbas, Mara lo desplegó sobre una mesa de piedra. La luz del farol temblaba sobre las líneas del lámpara como si las hiciera respirar. «Estos pasadizos», murmuró Diego, seguiando con la pluma, «conducen al corazón del poder. Y al corazón se le mata con un solo golpe», añadió Tomás, golpeando el puño contra la mesa. Nilo, observando desde un rincón, preguntó que, si eso significa que podemos entrar y salir sin que nos vean. Mara lo acarició en la cabeza y respondió que significa que tenemos esperanza. El hallazgo del Lamsfa cambió el aire en la resistencia. Ya no eran solo campesinos desarmados contra un ejército implacable, ahora tenían una truda, una estrategia. Dariel sabía que su doble vida no podía durar para siempre. Cada vez que copiaba un documento en el palacio, cada vez que entregaba un mensaje en secreto a Isela, se acercaba un poco más a su final. Y sin embargo, no se detenía. La resistencia necesitaba información, y él era la única grita dentro de los muros del dictador. Una noche, mientras revisaba los archivos del Tesoro Real, descubrió un informe con listas de sospechosos y planes para ejecutar a varias familias del pueblo entre Isla de Mara. El documento debía llegar a las catacumbas a toda costa, pero justo cuando lo ocultaba bajo su túnica, dos guardias lo sorprendieron. «¿Qué escondes, escriba?», preguntaron con voces metálicas. Dariel fingió calma, pero sabía que no tenía salida. En un instante, tomó una decisión. Corrió hacia la venta del pasillo, saltó al patio y comenzó a huir. Las alarmas sonaron, el palacio entero despertó. Lo persiguieron con antorchas, pero Dariel corrió hacia el bosque, llevando el papel apretado contra el pecho. Al llegar al límite del pueblo, exhausto y herido por una flecha en la espalda, entregó el documento a un campesino que lo esperaba. «Lévalo, Amara», susurró antes de caer al suelo. El espía murió esa noche, pero su sacrificio salvó decenas de vidas. En las catacumbas, cuando Mara desplegó el documento manchado de sangre, Diego escribió con solemnidad: «Los héroes no siempre llevan espadas. Algunos llevan plumas». La muerte de Dariel fue un golpe duro, pero su urgencia encendió una chispa en la resistencia. Ahora tenían pruebas de la crueldad del régimen, listas de inocentes condenados, órdenes firmadas por el dictador. Esa noche, en las catacumbas nadie lo oró. En cambio, todos juraron actuar. Mara cosió un estandarte improvisado con un símbolo, una lama bordada en rojo. Diego escribió un manifiesto clandestino, frases cortas y poderosas que circularon de mano en mano. Tomás forjó cuchillos, ocultos, herramientas de trabajo. Los campesinos comenzaron a reunirse en grupos pequeños.
ensayando señales y estrategias. Incluso algunos guardias, como Eran, el que había dudado, comenzaron a pasar información desde dentro. Cada gesto, cada pequeño acto, sumaba. El miedo seguía presente, pero se empezaba a transformarse en rabia organizada. El pueblo comenzó a murmurar un nombre nuevo, la lama. Así llamaban al movimiento clandestino, que crecía en silencio bajo los muros del dictador. Una tarde, en medio del cardo, una bolsa de pan cayó al suelo. Dentro no había harina, sino un papel doblado con la frase: pronto será el amanecer. Quienes lo leyeron guardaron silencio, pero en sus ojos brillaba la certeza. La chispa ya estaba encendida, y nada podía apagarla. La resistencia crecía, pero también lo hacía la sospecha. Dentro hacíase más, cada plan parecía frustrarse, emboscadas descubiertas antes de empezar, mensajes interceptados, reuniones sorprendidas por patrullas. Era evidente. Adelen dentro estaba filtrando información. En las catacumbas, la tensión era insoportable. Tomás golpeó la mesa con el puño. ¿Y? Vlaina hay un traidor entre nosotros. Las miradas se cruzaron. Nadie hablaba. Mara intentaba calmar los ánimos, pero Diego notaba que la paranoia podía destruirlos más rápido que el régimen. Fue entonces cuando apareció la previa, un trozo de papel queda en el telor de Tomás, con el mismo símbolo que usaba la resistencia, pero escrito con otra caligrafía. Al compararlo con los registros antiguos, descubrieron que coincidía con la escritura de Luis, el hermano del desaparecido Esteban. El silencio cayó como un cuchillo. Luis bajó la cabeza, incapaz de negar. Su voz tembló y no quería. Ellos me ordenaron comida para mi madre. Solo comida. La rabia de Tomás estalló. Estuvo a punto de alzar el martillo contra él, pero Mara lo detuvo. Si nos destruimos entre nosotros, el tirano gana, dijo con voz firme. Luis fue expulsado de la resistencia. Algunos querían castigarlo con la muerte, pero Diego insistió en que su culpa ya era cadena suficiente. El joven se fue del refugio con lágrimas en los ojos y la vergüenza marcada en la frente. La traición había dolido, pero también había enseñado una lección. La confianza debía ganarse con sangre y silencio. El pueblo llevaba años en silencio. Las eyaciones, los muros, el hambre, todo había enseñado a bajar la cabeza. Pero aquella mañana algo cambió. Una mujer fue arrastrada a la plaza, acusada de haber escondido pan para su hijo. Nadie dudaba de su inocencia, pero el dictador necesitaba otro ejemplo. El emisario leyó la condena y los guardias prepararon la soga. Entonces, un grito rompió el aire. «Zel basta». El silencio se quebró como vidrio. Fue un campesino, delgado y cansado, el que se atrevió a alzar la voz. Los guardias lo miraron con sorpresa, y de pronto otro se unió, y luego otro, hasta que la plaza entera comenzó a rugir. «Zana basta». «Se basta». Mara estaba en primera fila, con lágrimas en los ojos, alzando el puño. Diego no pudo contenerse y gritó también. Aute sabía que lo observaban. Tomás rugió como un toro, su voz rebotando contra los muros. Incluso Nilo, tomado de la mano de
de su madre. Abrió la boca y repitió la palabra con toda la fuerza que tenía. Los guardias intentaron silenciar la multitud con golpes, pero la plaza no se caló. Era la primera vez que el pueblo se atrevía a levantar la voz en masa. Aunque hubo arrestos y castigos, algo había cambiado para siempre. El miedo ya no podía calarlos. En cada ejecución pública había un rostro fijo, el del verdugo. Su nombre era Breno, un hombre enorme, de hombros ancos y brazos como troncos. Siempre vestía una capucha negra y con una sola mano manejaba la espada que daba fin a los condenados. El pueblo lo temía, tanto como al dictador, porque en sus manos estaba la última palabra de vida o muerte. Pero Breno no era de hierro. Años de cortar cabezas lo habían carcomido por dentro. Cada vez que la multitud contenía el aliento al verlo alzar la espada, él sentía una punzada en el pecho. No eran enemigos, eran hombres y mujeres que lloraban, suplicaban o permanecían en silencio dignoño. Y cada noche, cuando se quitaba la capucha, sus manos temblaban. El día del gran juicio, donde 5 prisioneros fueron condenados, Breno subió al cadalso con la espada en alto. El dictador observaba desde. Fue arrestado al instante. El pueblo quedó en silencio. Pero dentro de cada corazón brilló una chispa. Si hasta el verdugo se cansaba, ¿quién podía seguir obedeciendo sin dudar tras los últimos levantamientos y la deserción del verdugo? El dictador comenzó a mostrar paranoia abierta. No confiaba ni en sus generales. Mandó cambiar a sus cocineros cada semana y prohibió que nadie se acercara a su mesa. La resistencia vio allí una oportunidad. Usando las rutas de los pasadizos secretos descubiertos en el Lanfa, idearon un plan: envenenar la copa del tirano durante uno de sus banquetes. Tomás forjó una llave que abría discretamente la despensa, mientras Mara consiguió un polvo oscuro a través de doña Elvira antes de su arresto. El día triguió. En el palacio, las mesas estaban repletas de carnes, frutas y vino. El dictador alzó su copa. Confiado, pero justo antes de beber, uno de sus generales, desconfiado de todos, exigió probar primero. El hombre bebió un sorbo y cayó desplomado al instante. El salón estalló en caos. Guardias sacaron espadas, sirvientes huyeron, y el dictador arrojó la copa al suelo, gritando que intentaban matarlo. Las sospechas se multiplicaron, acusó a unos, castigó a otros, ejecutó sin pruebas. La resistencia no había logrado matar al tirano, pero sí encender su locura. Dentro esa noche, el dictador ya no dormía tranquilo, y el pueblo entendió que incluso en su palacio, rodeado de oro y soldados, el hombre más temido no estaba a salvo. El fracaso del veneno detuvo a la resistencia. Al contrario, el caos sembrado en el palacio se convirtió en oportunidad. Aprovechando la paranoia del dictador, planearon el ataque más arriesgado hasta entonces. Incendió el palacio desde sus cimientos, usando los túneles descubiertos en el mapa secreto. La noche elegida estaba cubierta de nubes pesadas. Los rebeldes, liderados por Tomás, entraron por una de las bocas de los pasadizos. Levaban antorchas, Aset y el estandarte de la lama. Diego, con un cuaderno en la mano, registraba cada paso, consciente de que esa historia debía ser contada algún día. Mara, encargada de los misiones, bordó señales en pequeños pañuelos, para que nadie se perdiera en la oscuridad. Nilo, aunque había sido escondido, los siguió en secreto,
convencido de que debía ser parte de aquella batalla. Cuando llegaron a las bodegas del palacio, derramaron aceite sobre las paredes de madera y encendieron las antorchas. El fuego prendió con rapidez, rugiendo como un monstruo hambriento. En minutos, las llamas treparon a los salones superiores. Dentro de la plaza, el pueblo vio como el palacio, símbolo de opresión, comenzaba a arder como una antorcha gigante. El dictador apareció en el balcón, gritando órdenes entre humo y chispas. Los guardias corrían en toda dirección, incapaces de controlar la tormenta de fuego que los devoraba. Aunque la resistencia no pudo tomar el palacio por completo, el mensaje era claro: el nuevo orden no era invencible. El miedo había cambiado de bando tras la tormenta de fuego. Rumores extraños comenzaron a circular. Se decía que el dictador tenía un hijo oculto, criado lejos de la mirada del pueblo. Nadie lo había visto jamás, hasta que un día los guardias lo llevaron al palacio. Un muchacho de unos 17 años, con cabello oscuro y ojos grises, casi idénticos a los de su padre. Su nombre era Adriel y él llevaba uniforme negro. Su mirada no estaba endurecida. En la plaza, el dictador lo presentó como su heredero. Y, desde el futuro, cuando yo falte, él continuará el nuevo orden. El pueblo lo observaba en silencio, pero entre las filas de la resistencia la noticia corrió como un relámpago. Diego anotó: el tirano push perpetuar su sombra en otra generación. Mara notó algo extraño en el joven, parecía nervioso, incómodo, en medio de la pompa. Tomás lo observó con desconfianza, convencido de que era otro enemigo. Nilo, en cambio, se fijó en sus ojos y dijo en voz baja: no parece feliz. Adriel fue encerrado en una torre para protegerlo. Allí pasaba las horas leyendo, mientras su padre lo presionaba para endurecerse. Pero en secreto, el muchacho comenzó a escuchar los murmullos de la resistencia a través de sirvientes leales. En su interior, la semilla de la duda empezó a crecer. El hijo del dictador no era aún mutallado, pero tampoco era completamente su enemigo. Era un reflejo joven en el que el pueblo depositaba temor y esperanza al mismo tiempo. Durante meses, las murallas levantadas por el régimen habían mantenido al pueblo prisionero. Piedra sobre piedra, los guardias habían cerrado los caminos, atrapando a San Lirio como a un animal en una jaula. Pero la resistencia ya no estaba dispuesta a vivir encerrada. El plan fue trazado en las catacumbas: atacar el muro al amanecer, con todas las fuerzas reunidas. Tomás encabezó a los guerreros que habían forjado herramientas ocultas. Diego animó a los campesinos con palabras de valor. Mara distribuyó pañuelos con símbolos bordados para identificar a los aliados. Y Nilo, autodemiado joven, se colocó entre ellos con el puño cerrado. El primer golpe resonó contra las piedras como un trueno. Hombres y mujeres se tornaban con mazas improvisadas, mientras los guardias corrían a detenerlos. Pero el pueblo era mesiados. Incluso algunos soldados, como eran, se unieron en secreto al ataque, golpeando desde dentro. Las piedras comenzaron a ceder una tras otra. El muro temblaba. El dictador, al enterarse, envió refuerzos, pero la multitud los superaba con rabia contenida durante años. Finalmente, con un estruendo ensordecedor,
Un enorme tramo de la muralla se desplomó. El polvo cubrió la plaza y cuando se disipó, todos vieron lo imposible. El horizonte abierto, el campo más ala de las piedras. La multitud estaló en gritos y lágrimas. La multitud estaló en gritos y lágrimas. El muro, símbolo de encierro, yacía en ruinas. Por primera vez en años. San Lirio respiraba aire de libertad. El dictador no podía captar lo ocurrido. Ver las murallas caerlo en la elección por completo. Esa misma noche ordenó reunir a la multitud en la plaza, rodeada por antorchas y guardias armados. Subió al estrado con paso vacilante, el rostro desencajado, la voz rota por la rabia. Jalpradores, rugió, he dado mi vida por protegerlos y me pagan con desobediencia. Creí que eran pueblo, pero son bestias que merecen cadenas. El silencio se rompía con su grito. Algunos lo escuchaban con ojo, otros con lástima. Diego escribía cada parábola en su cuaderno, consciente de que serían las últimas. Memorias de un tirano. El dictador levantó el puño, sedicando al cielo. Yo soy el nuevo orden. Yo soy eterno, pero su voz ya no inspiraba miedo, sino cansancio. Ante la multitud, murmullos crecientes comenzaron a alzarse. Mara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Nilo y le susurró. Kit, míralo bien. Así se derrumba un tirano. Tomás apretó su martillo, dispuesto a intervenir si el pueblo se levantaba de inmediato. Y de hecho, Ecurollo, un campesino, gritó, «Es mentiroso», y pronto la multitud entera lo abucheó. El dictador, atónito, no pudo contener la reladia. Ya no lo temían. Aquel discurso, pensado como advertencia, se convirtió en su epitafio. El sol se alzó sobre San Lirio, después de la noche más larga. La plaza aún olía a humo y las piedras del muro caído estaban esparcidas como huesos rotos. Pero en el aire había algo distinto, esperanza. Los guardias que habían jurado lealtad al dictador ya no estaban. Algunos huyeron, otros se unieron al pueblo. El balcón del palacio permanecía vacío, con las cortinas desgarradas por el viento. El silencio que antes era miedo, ahora era paz. Mara, con su pañuelo azul manchado de polvo, miraba a los niños correr entre las ruinas. No había soldados que los detuvieron, ni voces que los llamaran a silencio. Diego, con el cuaderno entre las manos, escribía frenéticamente, consciente de que esas páginas serían el testimonio de una nueva era. Tomás, aún con jolín en la piel, ayudaba a derribar los restos de cadenas y candados, transformando cada pedazo en recuerdo de lo que jamás debía repetirse. Nilo, de pie en medio de la plaza, levantó los brazos y gritó con fuerza. «Kio». Zel cantemos la canción del río. La melodía prohibida comenzó en un murmullo y pronto estaló en un coro. Hombres, mujeres y niños cantaron como nunca antes. El amanecer de la libertad había llegado, iluminando un pueblo herido, pero de pie, días después, la plaza volvió a llenarse de gente, pero ya no había verdugos ni jueces falsos. Era el pueblo quien hablaba. Los estandartes del nuevo orden habían sido arrancados, y en su lugar flamaba la bandera improvisada que Mara había bordado, una llama roja, símbolo de la resistencia. Diego subió a una tarima y leyó, en voz alta, fragmentos de su cuaderno, las memorias de cada injusticia, de cada ristia, de cada acto de valor. Su voz se quebró, pero el pueblo lo aplaudió. Tomás levantó un candado roto como ofrenda
jurando que sus manos jamás forjarían cadenas otra vez. De pronto, entre la multitud apareció Adriel, el hijo del dictador. Ya sin uniforme, con ropas sencillas y el rostro pálido, levantó las manos y dijo: «No quiero repetir la sombra de mi padre. Quiero caminar con ustedes». Algunos lo miraron con desconfianza, otros con compasión. El tiempo decidiría su desalto, pero en aquel momento el pueblo lo escuchó en silencio. Finalmente, la multitud entera levantó la voz en un mismo grito y «hasta el nunca más». Ese eco recorrió San Lirio como un juramento. El reinado del terror había terminado y la memoria se convertiría en guardiana del futuro. Querido Puliclao, gracias por acompañarnos en este viaje a través del reinado del terror. Lo que hemos presenciado no es solo una historia de ficción, sino también un espejo de los rincones más oscuros y luminosos de la condición humana. San Lirio nos recordó que el miedo puede doblegar cuerpos, pero nunca almas. Que incluso en medio de la opresión más brutal, siempre hay voces que se alzan, manos que resisten, corredores que se niegan a rendirse. Vimos cómo un niño preguntando podía ser más peligroso que un ejército, como una anciana podía encender un pueblo con sus palabras, y cómo la memoria, escrita o bordada en silencio, se transforma en arma contra la tiranía. Hoy despedimos a estos personajes, pero no su enseñanza. Cada golpe de martillo de Tomás, cada puntada de Mara, cada palabra de Diego y cada pregunta de Nilo nos acompañan como recordatorio. La libertad no se hereda, se defiende. Gracias por estar aquí, por sentir, por reflexionar. Que esta historia quede en ustedes como un llamado eterno. Nunca más el silencio impuesto, nunca más al miedo como ley.